No vas a creer esto. De la noche a la mañana, mi esposo, el hombre que creí conocer y amar, me soltó una bomba que no solo volcó mi mundo, sino que reveló una vida entera de mentiras que me dejaron completamente sin aliento. Mi vida perfecta, mi futuro soñado, se desmoronó en un segundo. Miren, mi esposo y yo, de 26 y 27 años respectivamente, llevábamos apenas un año casados, pero 4 juntos. Siempre pensé que éramos el equipo perfecto. Pasamos horas, antes de casarnos hablando de lo que queríamos de nuestra vida, de nuestro matrimonio. Pensé que estábamos completamente alineados en todo lo importante. Lo amaba con toda mi alma, te lo juro. Era dulce, atento, básicamente mi pareja soñada, hasta la semana pasada. De repente, una noche, se sienta y me dice, así, de la nada, que necesitaba hablar de algo importante. Mi primera reacción fue pensar, ay, no, seguro tuvo un mal día en el trabajo, algo sin importancia. Pero, qué equivocada estaba. Empezó a divagar sobre cómo su mejor amigo y la esposa eran poliamorosos y cómo él había estado hablando con su amigo al respecto. Y luego, la frase que me heló la sangre, creo que me gustaría intentarlo, ¿qué piensas? Te juro que sentí que el estómago se me caía a los pies. Siempre tuvimos una vida sexual increíble, y jamás, me dio una sola razón para pensar que le interesaba a alguien más. Le dije, con toda la claridad del mundo, que no me interesaba una relación poliamorosa. Que lo único que quería era ser monógama con él por el resto de mi vida. Si la conversación hubiera terminado ahí, tal vez, solo tal vez, las cosas no se habrían ido al infierno como lo hicieron. Pero no, me pidió que leyera un poco sobre el tema y luego decidiera. ¿En serio? Le dije que no, que ya sabía lo que sentía. Pero la insistencia. Me preguntó si al menos lo pensaría. Y eso, amigos, fue lo que me rompió. Fue como una chispa que encendió una furia instantánea, una repulsión tan fuerte que me sentí mareada. Me levanté de golpe y le dije que estaba demasiado alterada para seguir hablando, que necesitaba espacio. Esa noche dormí en el cuarto de invitados, y le dejé claro que hablaríamos cuando pudiera procesar lo que acababa de pasar. Desde ese momento, cada vez que lo veía, sentía un asco, una repugnancia que me carcomía por dentro. Él intentaba retractarse, claro, pero yo sabía que lo decía en serio. El problema no era tanto que lo hubiera propuesto, sino las otras 2 veces que me lo pidió después de que yo ya había dicho que jamás me sentiría cómoda con eso. Era como si mi no le importara, como si creyera que podía convencerme. Me hizo sentir horrible. Sobre qué más iba a presionarme si yo decía que no. Y si ya quería acostarse con alguien más, ¿cómo iba a volver a confiar en que no lo haría a mis espaldas? Seguí durmiendo en el cuarto de invitados, mi mente en un torbellino. Pensaba en el divorcio. ¿Por qué esperar a que me destrozara el corazón por completo? Si lo hacía ahora, todo sería más sencillo de dividir y cada quien por su lado. Él podría ir a hacer lo que quisiera, y yo, bueno, yo podría encontrar a alguien que si quisiera una relación buena, sólida, monógama. La idea me estaba matando, pero sentía que iba a doler de todas formas. Aunque todavía lo amaba, no podía borrar de mi mente esa conversación, y la idea de que me tocara, me revolvía el estómago. Él estaba molesto y frustrado, diciendo que lo estaba castigando por hacer una pregunta. Pero, honestamente, ¿qué esperaba que pasara? Una parte de mí pensaba que quizás estaba siendo demasiado dramática, pero el asco era tan fuerte que no veía cómo podríamos volver a donde estábamos. Muchos en internet me dijeron que yo era la imbécil. Que cómo era posible que mi esposo me abriera su corazón en un espacio seguro y yo lo cerrara de inmediato. Que mi publicación dejaba claro que no sabía nada de poliamor, que me negaba a leer, a considerar, a darle una oportunidad. Que lo estaba castigando pasivo-agresivamente y buscando la salida mientras él trataba de arreglar las cosas. ¿Dónde estaba el perdón, la gracia, él en las buenas y en las malas? Decían que debía haberle dicho, con firmeza pero amor, que la monogamia era mi límite, pero que por él, leería al respecto, lo consideraría, y luego, con la cabeza fría, reiteraría mi postura. Que así le habría dado la oportunidad de decir, está bien, gracias por intentarlo.
Y si no lo hacía, entonces me estaría mostrando quién era. Pero ¿qué me iban a decir a mí? Te lo juro, yo sé lo que es el poliamor. No necesito considerarlo para saber que no hay ninguna condición bajo la cual jamás me sentiría cómoda en algo que no fuera una relación romántica y sexual mutuamente monógama. Conozco mis límites desde que era una adolescente, viendo a mis compañeros hacer un desastre con sus relaciones. Hablamos de todo esto antes de casarnos. No había nada que perdonar. De hecho, si eso era lo que él quería, lo respetaba menos por tratar de dar marcha atrás. Solo demostraba que era inconstante, voluble, que no se mantenía en sus palabras y había consecuencias. Parte de la repulsión que sentía era exactamente eso. No solo propuso algo que sabía perfectamente que iba en contra de mis valores fundamentales, sino que luego insistió cuando dije que no, y ni siquiera pudo sostenerlo después. Hubiera preferido que dijera, me gustaría intentarlo, pero entiendo y respeto que tú no estás interesada. Esto no es un factor decisivo para mí, así que hablemos de eso. Pero no. Solo era una pregunta, no es tan importante. Deja de negarte a tocarme porque estás incómoda y necesitas espacio para calmarte. No me gustaba nada. Después de toda esa discusión, me puse las pilas. Me hice una prueba de enfermedades de transmisión sexual. Por si acaso, ¿sabes? No creía que me hubiera engañado físicamente, pero más vale prevenir que lamentar. En el fondo, ya sospechaba que había alguien en mente, tal vez la esposa de su amigo, o incluso el amigo mismo, qué sé yo. Él nunca se había declarado bisexual, pero eso no significaba que no lo fuera. Quise ser caritativa y suponer que los amigos no estaban manipulando nada, que él simplemente se había inspirado en ellos. No lo estaba ignorando, claro que no. Podíamos hablar de cualquier otra cosa, pero no de esto. Yo no estaba lista, y él lo sabía. Necesitaba calma, y su comportamiento, esa insistencia, no ayudaba en nada. Cada vez que lo sacaba a colación, me sentía un poco más asqueada, y él parecía empeñado en seguir cavando su propia tumba en lugar de dejar que las cosas se calmaran. Para mí, el problema no era el poliamor, era que no aceptara un no por respuesta. Eso era mucho más grande. Decidí reunirme con un abogado, solo para conocer mis opciones. En ese punto, ya no tenía mucha fe en que la terapia cambiara lo que sentía por él, pero estaba dispuesta a intentarlo, unas cuantas sesiones, para poder decir que lo habíamos intentado. Se lo propuse esa noche. ¿Su respuesta? No creo que la terapia sea necesaria. Solo quería volver a como estábamos antes. Como si eso fuera posible. Le dije que no puedes desromper un hueso, que tiene que sanar. Le pregunté si tenía a alguien en mente, y claro, dijo que no. Pero te juro, no es muy buen mentiroso. No le creí ni media palabra. Dijo que solo era una idea, que no había nadie, que no había pasado nada. Pero cuando le pedí que me mostrara los mensajes con su amigo para entender la conversación que tuvieron, se negó. Dijo que no quería mostrarme su privacidad. Respeté su decisión, sí, pero fue suficiente para convencerme de que me estaba ocultando algo. Y eso ya era un problema muy gordo. Tenía una cita con un abogado en unos días, así que decidí esperar a después de eso para tomar una decisión final. Y este fin de semana, me fui sola a casa de mis abuelos. Necesitaba aire fresco, necesitaba perspectiva. Estaba rota. La prueba de enfermedades de transmisión sexual salió limpia, gracias a Dios. Un alivio en medio de todo el caos. La terapia que le ofrecí, la rechazó. Su teléfono, seguía siendo un templo sagrado, custodiado como un tesoro. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya no me importaba si era un engaño en curso o solo un deseo latente. Su actitud turbia, su secretismo, eran más que suficientes. Quise contactar directamente a sus amigos, pero luego pensé, si hay infidelidad, prefiero no cargar con los detalles. Mis abuelos fueron un apoyo increíble, y mi conversación con el abogado fue definitiva. A partir de ese momento, mi plan era seguir adelante con el divorcio. Sin hijos, sin propiedades ni deudas conjuntas, ya que esperábamos comprar casa hasta que terminara la residencia de mi carrera, la división de finanzas debería ser sencilla.
El contrato de nuestro departamento terminaba en un par de meses, así que solo pagaría mi parte hasta que me mudara después de darle la noticia. Tenía el corazón destrozado, sí, pero estaba convencida de que era lo mejor. Ya no confiaba en él. Me repugnaba su comportamiento, y sentía que lo mejor era cortar por lo sano antes de hundirme más. Si él hubiera estado dispuesto a ser transparente, a esforzarse por reconstruir la confianza, sería diferente. Pero no era el caso. Y yo no iba a poner un esfuerzo que él no quería poner. Estaría bien, lo sabía. Alguien en los comentarios me dijo, «Eres graciosa. ¿Te divorcias de alguien porque sugirió que consideraras el poliamor? ¿Por qué no pasaste unos minutos pensándolo y luego confirmaste que no te sentías cómoda?» Mira, no necesito unos minutos para pensar en algo que he sabido de mí misma desde que era adolescente. Soy monógama, punto. Si alguien me preguntara si quiero cometer un asesinato premeditado, no necesitaría unos minutos para saber la respuesta. Y a los que decían que ataqué a mi esposo por ser honesto, que no tenía pruebas de que él hubiera violado la confianza, que no intenté entender sus necesidades. Por favor, no lo ataqué. Dije que no al poliamor, pedí espacio para mantener la calma, y él no lo respetó, pedí contexto, y no lo dio, ofrecí terapia, y él se negó. La honestidad se agradece, sí, pero toda comunicación tiene consecuencias. Su honestidad reveló una incompatibilidad fundamental. No necesitaba que me engañara para decidir divorciarme. Su negativa a aceptar un no y a resolver la situación era razón suficiente. Y sí, entendía sus necesidades, simplemente no estaba dispuesta a satisfacerlas. Por eso, lo más amable era separarnos. Y entonces, la bomba estalló por completo. Aventura confirmada. Quienes pensaron que los amigos poliamorosos de su amigo estaban involucrados, acertaron. La esposa de esa pareja me contactó para sincerarse y disculparse. Resulta que ambos no sabían que yo estaba en la oscuridad hasta ese momento. Pensaron que teníamos una situación de no preguntar, no decir, así que no era culpa de ellos. Llevaba meses. Meses de mentiras, meses de mi esposo viviendo una doble vida mientras me pedía que considerara abrir nuestra relación. Fue devastador. Pero, al mismo tiempo, me dio la claridad que necesitaba. Una compañera de residencia necesitaba una compañera de piso, así que arreglé todo para mudarme con ella en 2 semanas. Mi papá y mi tío venían a ayudarme, mi plan de escape seguro cuando le dijera que todo se había acabado. Lo más triste, y lo que más me dolía, era descubrir que mi esposo había sido bisexual en secreto todo este tiempo. Pudo habérmelo dicho en cualquier momento de nuestra relación, y yo, te lo juro, lo habría apoyado, le habría ayudado a encontrar el apoyo que necesitara. Esperaba que aceptara esto en silencio y rápidamente, porque sabía que su familia se volvería loca si se enteraban de toda la situación, y por más que me doliera, no quería eso para él. Me enfocaría en mi trabajo, y mi nueva compañera de piso también estaba pasando por una ruptura importante, así que pensé que nos haríamos bien mutuamente. Eventualmente, estaría bien. Esto fue confirmado el día que me enteré de su aventura. Él había estado viéndolos, la pareja poliamorosa, y yo pensaba que eran solo amigos. Semanas antes, me había pedido abrir nuestra relación al poliamor, y le dije que no. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Ya me estaba preparando para irme porque su comportamiento había cruzado todas las líneas, y en mi corazón, yo sabía que había algo más, aunque no tuviera pruebas. La esposa de la pareja me llamó para disculparse y explicar. Él finalmente les había confesado que yo no sabía. Ella quería asegurarse de que yo supiera y que nunca se habrían involucrado con él si hubieran sabido que yo no estaba de acuerdo. Y no los culpo. Él les mentía a todos. Ni siquiera sabía que era bisexual. Nunca, en los 4 años que estuvimos juntos, vi esto venir. Hablamos de monogamia, de mis fuertes sentimientos al respecto, antes de casarnos. Él estuvo totalmente de acuerdo. Creí que éramos realmente felices. No hay muchas personas con las que pueda hablar de esto, especialmente ahora que sé toda la historia. Su familia es ultraconservadora y religiosa, probablemente lo desheredarían si se enteraran. Uno de sus primos fue expulsado de casa por ser gay.
Mis padres y uno de mis abuelos sabían que me iba, pero no los detalles. Me apoyaban incondicionalmente. No quiero contárselo a mis amigos en común, no saldría nada bueno de eso. Me sentía tan triste, tan vacía. Irme era lo mejor, y estaba comprometida con ello, especialmente ahora. Pero me preguntaba si alguna vez lo había conocido de verdad. La persona con la que salí y me casé jamás me habría hecho esto. Solo me alegraba que hubiera pasado antes de que el matrimonio se hiciera aún más profundo, antes de tener hijos que proteger. Él no sabía que yo sabía. Todavía no. Me mudaría con mi compañera de trabajo, así que pensaba seguir así hasta que me fuera y se presentara la demanda. Pero también me sentía fatal al volver a casa en unos minutos y mirarlo, sabiendo. Creo que el detonante fue que, después de pedirme abrir nuestra relación y acosarme con eso cuando dije que no, yo estaba acercándome demasiado a descubrir la verdad. Así que fue con ellos en busca de apoyo emocional. La esposa me dijo que ya había terminado con él por eso, pero su esposo todavía estaba decidiendo qué hacer. Él, mi esposo, aún no me había dicho una palabra al respecto. La cobardía de todo esto era grotesca. La noche anterior, se disculpó entre comillas, y me trajo flores, pero no admitió que me engañó. Estaba esforzándose muchísimo por ser optimista, atento, por arreglar las cosas. Era obvio. Ahora que lo habían dejado, estaba intentando recuperarme sin admitir la parte realmente importante. Al menos, me estaba haciendo más fácil irme, supongo. Estaba tan harta de él. Ahora ya me importaba menos que su familia se enterara. Sus padres se enfadarían por la infidelidad con una mujer, pero lo superarían. Si se enteraban de que era bisexual y poliamoroso, probablemente lo repudiarían y no le volverían a hablar. Su carrera también podría verse afectada. Creía que merecía consecuencias por engañar, pero no por ser bisexual. Eso ya era demasiado. Terminé acelerando un poco el cronograma de mi salida porque su comportamiento estaba empezando a preocuparme. Esa misma semana, después de la llamada de los amantes, mi ex intentó con todas sus fuerzas disculparse y arreglar las cosas, pero sin admitir nada. Ya había informado a mis padres y amigos cercanos. Mi abogado me aconsejó hablar con mi ex antes de que se notificaran los papeles, así que planeé tener la conversación justo antes de mudarme. Esto creaba una situación increíblemente incómoda, vivir con un ex infiel que no sabía que yo sabía. El plan original era mudarme el siguiente fin de semana, pero las cosas tomaron un giro oscuro esta semana. Mi ex empezó a agitarse porque yo no respondía a sus intentos de suavizarme, y eso escaló a que intentara meterse en la cama conmigo en contra de mis deseos. El jueves pude obtener un permiso de emergencia en el trabajo, y el viernes, mientras él estaba trabajando, mis padres condujeron hasta aquí y me ayudaron a mudarme casi por completo. Luego, se quedaron para estar cerca cuando él llegara a casa. Mi abogado presentó los papeles el viernes. Él no lo tomó nada bien. Le dije que sabía de su engaño y que le estaba pidiendo el divorcio. También le dije que quería que esto fuera en silencio, que sabía que su bisexualidad lo ponía en una situación peligrosa con su familia, y que sería mejor si la historia era simplemente que me había engañado. Que me contactara a través de mi abogado para cualquier cosa. Gritó, se derrumbó llorando. Dijo que se negaba a aceptar el divorcio y que debía darle una oportunidad para arreglar las cosas. Mi papá entró justo en ese momento, se aseguró de que no intentara impedirme salir, y nos fuimos. Llamé a mis suegros de camino, les dije que me estaba divorciando de su hijo por engañarme, que agradecía que me hubieran recibido en su familia y les deseaba lo mejor, pero que probablemente no volvería a estar en contacto. Estaban conmocionados, pero reaccionaron con mucha más gracia de lo que esperaba. Lo bloqueé de todo, excepto del correo electrónico, porque no podía lidiar con él. Mis padres habían conseguido un Airbnb, así que me quedé con ellos y básicamente me desmoroné. Ya estoy mudada. Esa parte de mi vida se acabó. Mi ex, al parecer, estaba con tendencias suicidas, según un amigo en común. Espero que consiga ayuda, porque su comportamiento en las últimas semanas había sido realmente extraño. No sé si estaba experimentando algún episodio de salud mental, pero no cambia el hecho de que yo ya había terminado. No estoy bien. No, pero lo estaré.
Me voy a enfocar en mi trabajo y en cuidarme por un tiempo. Nunca pensé que diría esto, pero se confirmó. Mi ex tuvo una sobredosis. Yo no lo sabía porque lo escondía muy bien, pero había empezado a usar cocaína. No estamos seguros si fue un accidente o un intento de suicidio. Mi teoría es una mezcla de ambos. Me llamaron primero a mí porque yo seguía siendo su contacto de emergencia, pero le cedí todo a sus padres. Todo es tan surrealista. No me arrepiento de haberme ido, y algunas cosas que estoy descubriendo refuerzan esa decisión, pero yo aún lo quería, y esto se siente como una patada en el estómago. No creo que alguna vez lo haya conocido de verdad, o al menos, él nunca me dejó conocer su verdadera versión. No sé si pude haber hecho algo diferente. Se siente como que, con todo lo que estaba metido, algo así iba a pasar eventualmente. Aún así, duele. Esperaba que resolviera sus problemas y encontrara una forma más honesta de vivir. No esto. Ojalá se hubiera sincerado en algún momento y hubiéramos podido averiguar qué hacer, en lugar de ocultar cosas hasta que fue demasiado tarde. No creo que fuera una mala persona intrínsecamente. Hubo muchas veces que fue amable, generoso y empático. Creo que su miedo a salir del closet y la presión que él y su familia se imponían para conformarse a cierto modelo, simplemente lo dañaron de formas que las drogas ciertamente no ayudaron. Por lo demás, estoy bien. Despertarme en mi nuevo lugar fue tan profundamente reconfortante que sé que tomé la decisión correcta. Mi compañera de piso y yo nos llevamos de maravilla. Estoy viendo la recta final de la residencia de mi carrera, así que solo tengo que mantener el enfoque. Mi familia y amigos han sido un apoyo incondicional. Con el fallecimiento de mi ex, los trámites de divorcio se han terminado. Sus padres solo quieren algunas de sus cosas del departamento, pero yo voy a tomar lo que hay en sus ahorros personales y ponerlo en una cuenta universitaria para su sobrina y sobrino. Puede que haya terminado siendo un mal esposo, pero sé que amaba a esos niños, y habría querido que lo tuvieran. No iré al funeral. No se siente apropiado dadas las circunstancias. Me estaba acostumbrando a la idea de ser exesposa, pero ser viuda, en cambio, simplemente, ni siquiera sé. Voy a ver a una consejera pronto para desenredar algo de todo esto. Por ahora, me mantendré ocupada. A quienes dijeron que era atroz que no fuera al funeral, las probabilidades de que hubiera una escena en el funeral habrían aumentado drásticamente si yo hubiera asistido. Nadie necesitaba eso. Los funerales son para los vivos, no para los muertos. A los muertos no les importa, y nunca sabrán si tuvieron un funeral. Su familia merecía llorar sin tener que lidiar con la incomodidad de mi presencia. Y yo merecía llorar sin la incomodidad de estar cerca de ellos a la luz de todo. Si su definición de atroz es preocuparse por los sentimientos de las personas que tienen que lidiar con la muerte repentina de su hijo en circunstancias perturbadoras, entonces sí, supongo que soy atroz. Pero en este momento, mantengo que la decisión de no ir fue la correcta.